Concepto. La NIA 220 establece las responsabilidades de auditor respecto a la gestión y control de calidad, una auditoría de estados financieros. Su finalidad es asegurar que el trabajo de auditoría realice cumpliendo las normas profesionales, los requisitos éticos y las disposiciones legales aplicables. Esta norma no busca cada procedimiento realizado durante la auditoría que sea ejecutado de manera profesional, ética y conforme también a las normas de auditoría internacional. Importancia de la NIA 220. Fortalece la confianza de los usuarios en los estados financieros auditados, promueve el cumplimiento de las normas profesionales y legales, reduce riesgos de errores y omisiones en la auditoría, garantiza que el auditor actúe con independencia y objetividad, mejora la credibilidad en los informes de auditoría, contribuye a mantener la reputación de la firma de auditoría. Esta norma radica más que en ayuda a garantizar la confianza en los resultados en una auditoría. Cuando una empresa presenta los estados financieros auditados, existen también muchas personas que les interesa esta información, como a inversionistas, bancos, accionistas y proveedores y entidades gubernamentales también, ¿no? Por eso esta norma exige que el auditor actúe con independencia, integridad, objetividad y profesionalismo. Además de esto, también tiene mecanismo de supervisión y revisión también para asegurar que el trabajo esté realizado por el equipo de auditoría, o sea adecuado y que cumpla con los estándares de calidad. Objetivo. Compañero, un momento, bro. Compañero Percy, no se está notando la pantalla, se ha colgado, si no me equivoco, ¿no ve, compañeros? Solo una nomás, la del... Sí, se ha colgado. Exacto. No estás proyectando todo lo demás. Ahora sí. Sí, objetivo. El objetivo del auditor es implementar procedimientos de calidad que proporcionen seguridad razonable. Seguridad razonable nos quiere decir, ¿no? Es un alto nivel de confianza de que los estados financieros estén correctos y no tienen errores importantes, aunque también no garantiza el 100%, ¿no? Inciso A, cumplimiento normativo. Cada auditoría se realiza de acuerdo con normas internacionales de auditoría, normativa legal aplicable, requisitos éticos profesionales. Inciso B, omisión de un informe adecuado. El informe de auditoría debe reflejar correctamente las conclusiones obtenidas durante el trabajo. El objetivo de esta NIA no es proporcionar seguridad razonable de que la auditoría se realice de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, así como con los principios éticos aplicables, las disposiciones también legales y reglamentarias vigentes. Para lograr esta norma, debe aplicar procedimientos de control de calidad durante las etapas de auditoría, como podemos mencionar, planificación, supervisión, revisión y documentación adecuada del trabajo realizado. Va a continuar mi compañera. Ya. Responsabilidad de liderazgo.
En este caso, el socio del encargado es responsable de la calidad global de la auditoría. En este caso debe promover una cultura de calidad, supervisar el cumplimiento de normas, dirigir adecuadamente al equipo, garantizar las aplicaciones de procedimientos de control de calidad, fomentar el escepticismo profesional. ¿A qué se refiere responsabilidad de liderazgo? En este caso, el socio del encargado es responsable de dirigir, supervisar y garantizar la calidad de la auditoría. También tenemos la ética e independencia. ¿A qué se refiere esto? La NIA 220 exige que todo el equipo de auditoría cumpla principios éticos: la integridad, objetividad, competencia profesional, la confidencialidad, la competencia profesional, mantenga la independencia, evitar conflictos, en este caso conflictos de interés propio, y identificar amenazas de la independencia, aplicar salvaguarda cuando corresponda, denuncia del encargado si la independencia está comprometida. ¿A qué se refiere esto? Los auditores deben actuar con integridad, objetividad e independencia durante todo el trabajo de auditoría. Otro, la aceptación y continuidad del cliente. ¿A qué se refiere esto? Antes de aceptar o continuar una auditoría se debe evaluar la integridad de los propios directivos, el riesgo asociado al cliente, la capacidad técnica del equipo auditor, la disponibilidad de recursos, el cumplimiento de normas éticos. ¿A qué se refiere esto cuando hablamos de aceptación? Antes de aceptar un cliente, se evalúa su confiabilidad y la capacidad de la firma para realizar el trabajo. Asignación del equipo de auditoría. El socio del encargo debe asegurar que el equipo tenga competencia técnica, como conocimientos contables, conocimientos de auditoría, excepción, experiencia en el sector también, la capacidad profesional, tiempo suficiente, recursos adecuados. También acá muy importante está el juicio profesional. ¿A qué se refiere cuando hablamos de asignación del equipo? La auditoría debe ser realizada por personal competente y con experiencia suficiente. Siguiente, por favor. Dirección y supervisión del trabajo. Durante la auditoría, el socio debe dirigir al equipo, supervisar las actividades, revisar el avance del trabajo, resolver problemas importantes, verificar que se cumplan los objetivos de auditoría. En este caso, los beneficios son mayor control de trabajo, detección oportuna de errores, mejor calidad de evidencia obtenida. ¿A qué se refiere en este caso? Dirección y supervisión. El socio debe supervisar continuamente el trabajo y asegurar el cumplimiento de los procedimientos de auditoría. También están las consultas y resoluciones de problemas. ¿A qué se refiere? Cuando surgen temas complejos o controversiales, deben realizarse consultas internas o externas. Las consultas deben ser documentadas, las conclusiones deben ser implementadas, deben asegurar que la persona consultada tenga experiencia suficiente. ¿A qué se refiere esta parte? Consultas. Los asuntos complejos deben consultarse con especialistas para tomar decisiones adecuadas en la toma de decisiones. Revisión de control de calidad. ¿A qué se refiere? Es una evaluación objetiva realizada antes de emitir el informe. En este caso es analizar el juicio, en este caso está el juicio significativo, evidencia obtenida, conclusiones alcanzadas, adecuaciones de informes de auditoría. ¿A qué se refiere en este caso? Se realiza una revisión independiente para verificar que las conclusiones sean realizables antes de emitir el informe. Seguimiento y monitoreo. Las firmas de auditoría debe contar con un sistema de seguimiento que permita evaluar permanentemente la calidad, detectar deficiencias, aplicar acciones correctivas, mejorar continuamente los procesos. ¿A qué se refiere? La firma debe evaluar y mejorar continuamente sus procesos de calidad. Siguiente, por favor. En acá tenemos la documentación de auditoría. La
NIA 220 nos exige documentar el cumplimiento de requisitos éticos que estuvimos mencionando, evaluación de independencia, la aceptación y continuidad del cliente, consultas realizadas, conclusiones obtenidas, la revisión de calidad efectuada. En este caso, todas las evidencias y las conclusiones de auditoría deben quedar debidamente documentadas con respaldos del informe. Siguiente, por favor. Nos vamos a ir al caso práctico. Bueno, en este caso es una firma internacional de auditoría, KPMG y Carrill. En este caso, Carrillos PLC fue una importante empresa constructora del Reino Unido, auditada durante 19 años por KPMG. En el 2018 colapsó con una deuda de $7 millones, pese a haber recibido una opinión limpia de auditoría. Cuando hablamos de opinión limpia o favorable, significa que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa, se elabora de acuerdo a las normativas contables aplicables, no exigen errores materiales o significativos que afectan las decisiones de los usuarios. Siguiente, por favor. En este caso podemos observar que se han detectado algunos incumplimientos como la falta de supervisión. El socio auditor no cuestionó adecuadamente las estimaciones de la gerencia. Otro es la deficiencia de visión de calidad. No se detectaron riesgos importantes ni posibles sobrevaloraciones. También este problema de independencia. La larga relación con el cliente afectó escepticismo mediante el profesionalismo. ¿Qué nos dice la NIA 220? Supervisar y revisar adecuadamente el trabajo de auditoría. Otro es realizar una revisión independiente de calidad. También está mantener la independencia y aplicar rotaciones cuando sea necesaria. Bueno, respecto a esto, terminando y concluyendo, en este caso demuestra que la falta de supervisión, control de calidad e independencia puede generar errores importantes en la auditoría. La NIA 220 busca asegurar auditorías de calidad y opinión confiable sobre los estados financieros. Bueno, eso sería todo respecto a la NIA 220, licenciada y compañeras. Compañeros, ¿cuáles serían su conclusión de parte de ustedes, por favor? Bueno, licenciadas, respecto acá a la conclusión, para concluir, bueno, la NIA 220 es una norma fundamental porque garantiza la calidad de auditoría, establecer responsabilidades claras para el socio encargado, promueve el cumplimiento de principios éticos que acabamos de mencionar constantemente, fortalecer la independencia de la auditoría y contribuir a que los informes emitidos sean confiables y útiles para la toma de decisiones. Bueno, esa sería la conclusión respecto a la NIA 220, Liz. Ya, entonces tal vez he hecho mal la pregunta. ¿Cuál es tu recomendación respecto a esta NIA? ¿Qué nos recomendarías? Nosotros somos auditores que vamos a salir a hacer auditoría tributaria, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes también tienen otras auditorías, financiera, operativa. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Respecto a esto, Lice, bueno, en lo personal sería... A ver, un momento, Lice, ¿quieren ingresar, por favor, compañeros? Ya, respecto a esto, Lice, en este caso sería en la parte tributaria, ¿no? Sería fortalecer la gestión de calidad de las firmas, a capacitar continuamente al personal de auditoría, garantizar la independencia y el cumplimiento ético,
que mayormente, digamos, esto no lo vemos mucho, pero lo pasamos de largo, pero es muy importante ser ético y profesionalmente dirigirnos de manera clara y concisa. También está realizar una supervisión y revisión permanente respecto a un informe que vamos a detallar nosotros durante una gestión. También está, documentar adecuadamente todo el trabajo de auditoría, aplicar acciones correctivas antes de deficiencias, detectadas en este caso. Bueno, eso sería, Liz, en mi opinión. También está cumplir las normativas, tanto internacionales y la que tenemos vigentes. En el tema de auditoría tributaria, ¿cuáles serían los puntos clave de capacitación? En tus recomendaciones indicas ese punto. ¿Y en qué les capacitarías a los auditores? Bueno, a ver, respecto a esto, en la parte de tributería sería sobre las utilidades de las empresas, en esto sería la auditoría del impuesto sobre las utilidades de las empresas. Verificar la correcta determinación de las utilidades imponibles. También sería revisar conciliaciones tributarias. De la capacitación del personal de auditoría, ¿no ves? Ahí tus recomendaciones dices, hay que capacitar, ¿no es cierto? Constante capacitación, dices, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los puntos claves para capacitar al personal de auditoría que va a ser la auditoría tributaria o cualquier otra auditoría, digamos, ¿no? En este caso, auditoría tributaria específicamente. El ICE sería como en el cálculo de el pago de los impuestos nacionales. Ya. La parte de normativa es 100% aplicativa y de experiencia. Si el auditor no sabe aplicar, no va a poder auditar. Y para aplicar tendría que tener experiencia en la aplicación, más que todo. Ahora, si me estás hablando en tus recomendaciones de tener una constante capacitación, eso es lo que no le entiendo, ¿no? ¿En qué capacitarías al auditor tributario? ¿No? Tú me dices en el cálculo y todo eso, no, eso ya, ¿no? Ya a una etapa de auditoría, a un nivel de auditoría, ya no. Yo creo que ya no corresponde, ¿no? Capacitar en eso. ¿Qué cosa entonces, en qué entonces correspondería capacitar al auditor tributario en este caso? Adelante, ¿quién está alzando la mano, por favor? A ver. Dice, buen día. Bueno, respecto a ese tema, tal vez es porque se debería de capacitar a lo que entiende el grupo, debido a que las normativas van cambiando constantemente, las RNDAs y todo eso van saliendo constantemente. Entonces, en eso tienen que estar actualizándose, capacitándose constantemente. Impuestos sacan una normativa o algo, entonces ellos tienen que estar al tanto de eso. Y ellos mismos también abren cursos de capacitación. En eso sería, Lice. Ya, más que todo la normativa y la aplicación de la normativa, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que revisar IVA y T, ¿no es cierto? Sin embargo, la aplicación de la normativa, generalmente las RNDs o las resoluciones cuando salen, no salen pues con una claridad total. ¿Por qué? Porque la normativa siempre tiene puntos vagos, puntos ciegos, ¿no es cierto? Entonces ahí está
un problema. ¿Cómo voy a aplicar eso si no tengo bien claro lo que tengo que aplicar? Adelante, ¿quién alza la mano? Lice, buenos días. Entonces, Lice, ¿me escucha? Sí, sí, enseguida van a participar. Ahorita van a participar. Lo que pasa es que lo que quiero es que el grupo y también ustedes entiendan bien esta niña, ¿no? Entonces es importante que la puedan tener en cuenta en el momento en que se está haciendo la auditoría, cualquiera de las auditorías, ¿ya? Entonces, inclusive auditorías especiales. Ya, ahora, a ver, participe, Gabriel, adelante. Rodesha, número 1. Lice, sobre las capacitaciones, Lice, mi persona estaba tomando atención a lo que estaban comentando sobre la NIA 220. Sería, Lice, que cada auditor debe ver el pro y la contra de auditar a una empresa. ¿A qué me refiero? A que los auditores deben saber que lo que se ve se anota. Sabemos que el auditor no somos policías para arrestar, ¿verdad? Pero somos los que controlamos que cada empresa trabaje eficientemente y de manera eficaz en todo lo que una empresa realiza. Entonces el auditor no puede socapar. Entonces yo creo que tal vez deberían dar como dicen los talleres o seminarios, capacitaciones a los auditores. Lo que se ve se anota y se debe de avisar desde un punto pequeño que haya el error, dar a conocer. Porque si un auditor socapa eso, puede haber consecuencias de arresto o de que ya no pueda ser auditor todavía, incluso puede pagar hasta multas, creo. Entonces, tal vez en esos aspectos también habría que dar capacitaciones a los auditores. Sí, en realidad el que asume la responsabilidad toda es el auditor senior, ¿no? Va a haber un responsable líder del equipo. Él es el socio principal, digamos, de la firma auditora y él es quien asume toda la responsabilidad, ¿no? Frente a cualquier error que pueda cometer el auditor junior, etcétera. Tienes razón, hay también aspectos penales y también aspectos civiles que van a tener que responder. Por eso es que la NIA 220 es tan importante en el cumplimiento de control de calidad, ¿no? Yo no voy a poner, si fuera auditor senior, digamos, ¿no?, a un junior especializado en finanzas, ¿no?, a una auditoría que tribute el IVA y el IT, por ejemplo, ¿no?, que audite los tributos, ¿no?, porque él no va a tener esa capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces yo le voy a poner en la parte financiera, ¿es cierto?, a un especialista. Por eso es que cuando llaman a una auditoría tributaria, tienes que tener tu especialidad en esa área que vas a auditar, ¿no?, en tributaria. Ese sería un tipo, digamos, de control de calidad respecto a la parte preparatoria de cada auditor, ¿no es cierto? Entonces, otro se tendría, como sus compañeros lo decían, ¿no?, se tendría que ver que cada auditor, por ejemplo, no tenga relación ni familiar, ni parentesco, ni nada con la empresa que se está auditando, con uno de los miembros de la empresa o socios de la empresa a los que se está auditando, ¿no? Entonces, en realidad el auditor va a tener que cumplir ciertas normas de, como les digo, personalidad, ética, o sea, moral, preparación, ¿no es cierto?, experiencia. Todo eso va a definir el control de calidad. Por un lado, los procedimientos que sus compañeros estaban conversando, ¿no ve? Entonces, los procedimientos son bien clave, ¿no? Si tú vas a hacer buenos procedimientos como auditor tributario en una empresa, es lo que va a definir tu control de calidad. Los procedimientos entre una y otra firma van a variar, ¿ya? Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta si van a hacer pasantías a una firma y a otra,
se van a dar cuenta, en algunas ni siquiera van a haber procedimientos así por escrito. Entonces eso ya va en contra de la calidad de la empresa, de la consultora, ¿no? De la firma auditora. Ya, y algo que es muy, muy importante, generalmente a los auditores tributarios, aparte de las normativas que se les capacita, se les da un curso especial de organización, ya, organización en tema documentario, por ejemplo, ya, organización en tema del tiempo, ya, ¿y por qué? Porque ahí es donde tienen que aprender a usar herramientas digitales para mejorar su organización y poder ser más eficientes en el tiempo, ser más eficientes en la efectividad en la que con la que están revisando, ¿no es cierto? Entonces todo se hace en base a ese tipo de software que ayuda bastante, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes puedan entender siempre que tiene que haber un control de calidad, una firma auditora, una auditoría, un auditor, ¿no? Tendría que entrar con una firma con una calidad impecable ante esta revisión de estados financieros, de tributaria, de especial, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se quiere alcanzar con la NIA 220, ¿ya? Ahora, no sé si han escuchado de las ISOs. Sí, Lice. Sí, Lice. ¿Para qué son las ISOs, ve? La ISO... Son certificaciones de calidad, Lice. Mucho depende de la empresa qué ISO tenga, por ejemplo, la 9001, 14001 y 45001, que en Bolivia ya existe, pero no todas las empresas lo tienen, Lice. No todas. Porque no trabajan eficientemente, y para obtener ese certificado deberían de trabajar eficientemente la empresa para obtener sus certificados de calidad y cumplimiento. Lo que pasa es que ellos tienen, como te digo, ciertos requerimientos para darte la certificación, ¿no? Desde que tengas una oficina muy, muy presentable, desde que tengas un personal totalmente muy bueno en el sentido académico y experiencia, ¿no? Desde que, o sea, son varias, si eres conocido en tu ciudad, en tu departamento, si has tenido ya muchas empresas, ¿no? Entonces, aunque pequeñas inicialmente, ¿no? Pero ya, o sea, hay ciertos requerimientos que te piden las ISO para poderte darlo, y no te dan así nomás, ¿no? Todos tienen que pasar por una prueba para poderte. Graciela, adelante. Lice, buenos días. Quería preguntarle al grupo. Ya bueno. Adelante, y con eso ya estaríamos concluyendo. Adelante, Graciela. El siguiente grupo, por favor. Dice, si el caso, dice, si uno de los socios de la empresa detecta que un miembro del equipo carece de experiencia suficiente para hacer una tarea crítica de la empresa, ¿qué medidas debe de tomar según la NIA 220 la empresa? Adelante, el grupo responda, por favor. Bueno, respecto a esto, si un socio está capacitado y tiene la capacidad y es competente respecto al tema que se va a auditar, prácticamente estaría evaluando, digamos, cumpliendo bajo las normativas, utilizando diferentes maneras de alcanzar el objetivo que en un inicio, digamos, se haya planteado, pero sin cometer errores. Como acaba de mencionar acá mis compañeros, mucho depende, digamos, de lo que el auditor vaya a hacer
o no vaya a ser. Como ya sabemos, hay veces se acepta y no se acepta, dependiendo cuando vayas a auditar. Bueno, eso sería, bueno, mi opinión. ¿Ya has entendido, compañera? No, Lice. Mi pregunta era, si un miembro de la empresa no tiene suficiente experiencia, ¿qué medidas va a tomar según la NIA 220? Ya. Bueno, yo lo he escuchado de otra manera, me va a disculpar. Si un socio o miembro del equipo no tiene la experiencia necesaria, debes recibir una supervisión, una capacitación o apoyo del personal más experimentado para garantizar la calidad de auditoría. Eso sería. Y como cuando hablamos de la capacitación, como ya lo mencionaron hasta la licenciada, es pues en temas tributarios, es aplicar las normativas, que no haya errores, tanto en los llenados de los formularios en este caso. ¿Cómo es, compañera? A ver. ¿Tienes la respuesta? Sí, Liz, está bien, Liz, porque según mi criterio sería, Liz, proporcionar una supervisión o orientación al personal de la empresa para que no pueda cometer ya más errores, o asignar una tarea con mayor experiencia o con un compañero de trabajo que tenga más experiencia, Liz. Ya. En realidad la NIA 220 no te va a decir si, digamos, tienes que sancionar o no al socio, al auditor, ¿no? Sin embargo, sí te va a pedir el cumplimiento, ¿no?, de la NIA. Entonces, ¿qué consecuencias pueden tener, ¿no? Ahí está, puede haber, según normativa, hay una normativa que regula las consecuencias para los contadores y auditores, ¿no? La ética, por ejemplo, también. Estas consecuencias llegan a ser civiles, administrativas, penales, ¿ya? Inclusive disciplinarias. Te pueden dar de baja tu firma por un lapso de tiempo. Ya, entonces esas serían las consecuencias en realidad. No que el socio, no, eso se supone que el socio, el que es el senior, tiene que guiarte, tiene que estar pendiente de que tienes que cumplir los objetivos. Por eso hay reuniones, por eso hay revisiones de informes, todo lo subes a la nube, él está constantemente revisando, ¿no? Entonces es necesario que la información sea totalmente digital, porque es más rápido digitalmente revisar, ¿no? Entonces, sin embargo, sí, las sanciones se hacen ver cuando ya se ha terminado o se ha entregado, digamos, la auditoría y se sospecha de que ha habido un mal control de calidad, entonces se vuelve a hacer, pero con esa sospecha ya, ¿no? Una auditoría especial. Entonces ahí si se encuentra, es que estos casos se dan. Por ejemplo, había una auditoría de que se tenía que revisar las cuentas por pagar, ¿no? De las cuentas por pagar estaríamos hablando. Entonces este auditor ha cometido un error, ¿no? Que justamente una cuenta que estaba en el ojo de la tormenta se ha equivocado en poner el monto en el informe en su propio informe, ¿no? Entonces, es como decir, hubiera estado de acuerdo con alguien que indique que se equivoque en ese punto, ¿no? Y ya no han cuadrado, pues, pero él cuando ha entregado su informe, como se trabaja
de forma unipersonal. ¿Cómo les puedo decir? Tú solo vas a auditar activos fijos, tú cuentas, tú esto, tú, o sea, así les dan a los auditores, ¿no? Así nos dan, así para que revisemos. Entonces, cada uno va a revisar una sola cosa porque es grande la empresa, no va a poder abarcar a más, ¿no ven? Entonces, ahí tú, una vez que recopila el señor, empieza a hacer cuadrar con todo lo que les ha dado a los demás también, ¿no ven? Entonces, ahí no cuadra y ya está, ¿no? Ya es sospecha, y esta empresa o este señor en esa empresa de pronto no ha revisado bien, de pronto ha estado de acuerdo con el monto que le ha dado el auditor junior, entonces han entregado un informe así, cosa que hacía variar totalmente el resultado. Y ahí ha habido una sospecha porque en realidad no justamente esa, aunque ellos no sabían, pero estaba en controversia porque podía haber una defraudación en ese punto. Entonces, cuando ya han visto el resultado, han vuelto a hacer una auditoría, en este caso ya con sospecha, esa es una auditoría especial o una auditoría forense, entonces han encontrado el error. Y eso ha tenido graves consecuencias para la firma auditora porque se le ha cancelado, ¿no es cierto? Han tenido ellos que retornar por daños, por perjuicios, pagar ellos a la auditoría, a la auditora forense, ¿no es cierto? Y además han sido sancionados, suspendidos por los diferentes colegios, en este caso el Colegio de Auditores Privados, a nivel Bolivia, ya a nivel Bolivia, no a nivel departamental, a nivel Bolivia, está respaldando este tipo de auditorías. Entonces tú te tienes que inscribir ahí como un grupo de asociados para poder tener el permiso de auditar. Entonces te dan la firma y tú con esa firma, pero mira, te están respaldando ellos, ¿no? Si tú fallas, ellos también tienen la capacidad de sancionarte y la empresa te puede hacer una sanción civil, penal, dependiendo de los hallazgos que tengan, ¿no? Entonces, si ha sido un error humano, ya no es algo con intención, ¿no? Pero si ha sido con intención, ha visto que ha corrido dinero, corrupción, todo eso, ya entra lo que es, si está dentro de la empresa, lo que es administrativo y penal. ¿Ve? Entonces, hay consecuencias, ¿no? Y eso es lo que tu compañera preguntaba. Lo otro, están sacando todo del chat GPT, no están ni siquiera investigando, ¿no? Ya, muchachos, pase el siguiente grupo, por favor. Número 2, Gabriela y Graciela, número 3. Adelante. El siguiente grupo es la NIA. Adelante, por favor. Buenos días, licenciada. Buen día, ¿cómo están, compañeros? Adelante, adelante. Buenos días. Nos ha tocado presentaros lo que es la NIA 230, que es la documentación de la auditoría. Los integrantes somos Flores Sirpa Lisbeth y mi persona, Mercado Vela Julio César. Para iniciar, tengo una pequeña frase que me llamaba la atención, que dice que trabajo que no esté debidamente documentado es un trabajo que legal y técnicamente no se ha realizado, ya que es importante que todo lo que hagamos con respecto a cualquier auditoría debe estar documentado. Empezando, el alcance de la NIA 230. Aplica a todas las auditorías de estados financieros, define la responsabilidad de preparar los papeles de trabajo, se adapta a las características de cada encargo. ¿Cuándo y dónde se aplica la NIA 230? Esta norma es de aplicación obligatoria en toda auditoría de estados financieros. Esto no es opcional. Regula de forma estricta la responsabilidad que tenemos como auditores de preparar de forma oportuna los registros que respaldan cada decisión tomada. ¿A qué nos referimos con esto? Que la extensión y complejidad de los papeles de trabajo no son fijos.
Cualquier auditoría se adaptará directamente al tamaño de la empresa. Podemos estar auditando un pequeño negocio local o una corporación multinacional, una empresa muy grande, y siempre tenemos la obligación de dejar un rastro de todo lo que estamos auditando. No simplemente verlo, sino dejar con papeles de trabajo cualquier cosa que hayamos encontrado. Objetivos del auditor. Base para el informe: demostrar que las conclusiones son correctas, evidencia de cumplimiento, probar que se planificó y ejecutó bajo las NIAs, requerimientos legales, cumplir con las leyes del país. Esta norma señala dos objetivos fundamentales. El primero es proveer una base sólida y suficiente para el informe. No podemos dejarnos llevar por una corazonada o una intuición. Cada cosa que digamos debe estar totalmente respaldada en los legajos de trabajo. El segundo objetivo es de carácter probatorio. Debemos dejar una evidencia clara de que la auditoría se ha planificado, se ha supervisado y se ha ejecutado según las NIAs y con los requerimientos legales aplicables. Si el día de mañana, en unos meses o años, un cliente o tercero nos cuestiona por qué, en nuestra opinión, los papeles de trabajo deben ser una prueba de que hemos actuado con diligencia y con ética profesional. Conceptos clave. Documentación de auditoría. Registro de procedimientos, evidencia y conclusiones. El archivo de auditoría son carpetas físicas o digitales donde se acumulan los datos. Y un auditor experimentado es un profesional que comprende los procesos de la auditoría. Para entender un poco más de esto debemos dominar tres conceptos técnicos para entender mejor la NIA 230. ¿Con qué nos referimos a documentación de auditoría? Tradicionalmente se conoce en las firmas como los papeles de trabajo. Es el conteo físico o digital de los procedimientos aplicados, evidencias obtenidas y las conclusiones. El archivo de auditoría es el repositorio final. Puede estar esto en carpetas físicas o en un software especializado donde se almacena y compila todo lo que nosotros hayamos recabado. Y el concepto de auditor experimentado es un profesional interno o externo a la firma que posee experiencia práctica en auditoría y un entendimiento razonable del negocio. ¿Qué influye en la estructura de los papeles de trabajo? La dimensión y complejidad de la empresa, los riesgos de incorrección material identificada, el fraude o error, la metodología y las herramientas utilizadas, software de auditoría. ¿Cómo podemos saber si un papel de trabajo está bien hecho? La norma exige que la documentación sea clara, completa, detallada, que un auditor experimentado que no haya tenido la participación en este encargo sea capaz de comprender con total nitidez la naturaleza, la oportunidad y el alcance, los resultados de esos procedimientos y la evidencia obtenida y las conclusiones a las que llegamos. Si el auditor externo tiene que preguntarnos por algo, nosotros tenemos que tener tanto el conocimiento como todos redactados sobre esto para que no haya ningún fallo. Con esto le paso a mi compañero. Buenos días, licenciada. Voy a continuar con la exposición. Adelante. Identificación de los responsables.
Nos dice que es quién, cuándo y qué. En ahí nos menciona identificamos a tres personas. El preparador es el quien es identificación de quién realizó la prueba y su fecha de cierre. El revisor, identificación de quién supervisó el trabajo y la fecha de revisión. Y la discusiones, registro de debates con la administración sobre bases complejas. En esta parte nos dice la auditoría que la auditoría es un trabajo en equipo jerárquico. Cada papel de trabajo debe tener firmas claras, esto para asegurarnos que el control de calidad interno de la firma y de la firma, y que también los responsables, que si algo sale mal, entonces que se hagan cargo todos los que identifican en este aspecto, ¿no? Siguiente, por favor. En esa parte se habla sobre el cierre y la compilación del archivo. Nos dice los plazos del cierre final. El proceso administrativo posterior a la fecha del informe. El plazo límite máximo son de 60 días después de la emisión del dictamen. La prohibición no se limita ni destacan documentos tras el cierre. En esta parte nos dicen que en los 60 días son para ordenar, escanear la documentación, no para hacer pruebas nuevas. Si se añaden cambios menores después del informe, no se pueden añadir esos cambios, pero la documentación debe estar detalladamente el por qué, quién lo hizo y quién lo aprobó. Siguiente, por favor. Consecuencias y confidencialidad. En esta parte nos menciona el periodo mínimo de retención, que son de 5 años. Es a menudo más, depende de las leyes locales de cada lugar, ¿no? La propiedad, los papeles son propiedad de firma de la auditoría. Secreto profesional, protección estricta de la información del cliente. Esto nos dice que explica a la custodia de estos archivos. Tiene que ser crítica, porque es propiedad de la firma, ¿no? De la firma de la auditoría. El cliente también no puede exigir que él se los entregue, sino que puede, la firma de auditoría tiene la obligación legal de protegerlos contra filtraciones externas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Riesgos de incumplir la NIA 230. Los riesgos, uno de sancionar por parte de organismos reguladores, pérdida de demandas legales por falta de evidencia, daños irreparables a la reputación de la firma de auditoría. En este caso, en un ejemplo podemos poner como al detectar un fraude, pero no vamos a dejar constancia del procedimiento con los papeles de trabajo. Por eso es muy importante tener el respaldo de la documentación de la auditoría. Si es que no dejamos esa constancia, entonces podemos hacer negligencia en la auditoría y no podemos tener la documentación así protegida para un respaldo a futuro para el auditor. El siguiente, por favor. En el caso práctico, es de una industria, ¿no? El inventario fantasma de suministros industriales. En este escenario, se ha descubierto que durante la auditoría del año 2025, el equipo asiste al conteo físico de inventarios de una empresa metalurgia. El auditor junior nota que el sistema
registró un monto de dinero que es de $1.500 en bobinas aceros de alta resistencia guardadas en la bodega. Sin embargo, al inspeccionar físicamente la bodega, las bobinas no están ahí. El encargado del almacén nos argumenta y nos dice que las bobinas se habían vendido un día anterior, pero que el sistema de facturación había caído porque no tenía este. Luego, en este caso, tenemos dos opciones. Bueno, el auditor tiene dos opciones de aplicar la NIA 200. Bueno, no tiene que aplicar esa NIA, pero también puede cometer una falta. La falta puede ser no tomar importancia a la documentación, por ejemplo, en la factura, y nos dice que no habían dado una factura, entonces, o sea, está solo que se ha vendido. Entonces, nos dice que en caso de incurrir a la NIA 230, nos puede decir que el encargado dice que se vendió, ¿no? Y solo puede anotar eso en sus apuntes de la revisión. La norma nos exige la evidencia documental de cómo validó esa respuesta, ¿no? ¿Por qué está poniendo eso? ¿Dónde está la evidencia? Entonces, el papel de trabajo debe estructurarse e incluir obligaciones con los siguientes elementos. En caso de que va a aplicar la NIA, bueno, tiene que aplicar la NIA 230, tiene que evidenciar de la contratación, tiene que estar argumentada con una copia de reporte del sistema de inventario de la fecha acorde físico que mostraba de las bobinas. También el procedimiento de validación. El auditor argumenta al departamento de despacho y solicita la guía de la remisión. Esto debe tener la firma por el transportista. Y el registro de salida del camión correspondiente al día anterior. También los hechos posteriores. En estos hechos posteriores debe tener las fotografías o copias de las facturas emitidas del día siguiente. Cuando el sistema vuelva al funcionamiento, ¿no? También el juicio y conclusión del auditor. El auditor redacta en el papel de trabajo. Bueno, aquí hay ¿cómo redacta, no? Se constató una diferencia fiscal en el ítem de la bobina 0 tras validar la guía de remisión número 0452 y la factura posterior 8831. Se confirmó que la mercancía fue despachada legítimamente antes del cierre, subsanando el desfase del sistema. El riesgo de inventario sobrevalorado queda mitigado. Eso sería el caso práctico, ¿no? Como se les decía, tenemos que siempre tener nuestro respaldo, nuestra documentación de auditoría para no tener tropiezos a futuro, ¿no? O no meternos en problemas jurídicos, y eso, entonces siempre tenemos que contar nuestro respaldo de documentos de auditoría. Siguiente, por favor. En la conclusión, la documentación garantiza la transparencia y la calidad, facilita la continuidad del trabajo en años futuros, evalúa el estándar ético de la profesión contable. Eso sería, licenciada.